¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es mi primer tutorial. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y en este caso espero que les sea de utilidad lo que les voy a explicar, ya que les voy a mostrar cómo se hace un generador de funciones de una manera básica y con operacionales. Para empezar, vamos a ver las hojas y la especificación del operacional. El LM741 va a ser nuestro amplificador principal, ya que es sencillo de conseguir y bastante barato. Unas especificaciones que nos da el fabricante de temperatura, más que nada las aplicaciones. En este caso nosotros usaremos un multivibrador y también amplificadores de DC. Esta es una típica retroalimentación del sistema, lo que se hace con él y lo que no, bueno, cómo usualmente se usa. De esta manera en una aplicación con la entrada no inversora. Algunos otros parámetros, lo cual se recomienda leer antes de seleccionar cualquier otro amplificador. En este caso seleccionaremos este. El sistema en realidad es todo este conjunto. Más que nada les voy a explicar el sistema en tres partes. Vamos a empezar por la primera parte. Si miran aquí, este es el oscilador fundamental. La alimentación más 12 y menos 12, ya que funciona con la lógica positiva y negativa, usando el plano de tierra como cero. En primera instancia, esta parte de aquí se le conoce como el oscilador fundamental. ¿Qué hace este oscilador fundamental? Genera una retroalimentación positiva, que es de la entrada, de la salida, perdón, a la entrada no inversora, generando así un pequeño voltaje que genera una oscilación. En un sistema de control esto implica un polo de retroalimentación positiva o en el semiplano casi positivo o en el umbral. Son cuestiones más que nada de control. Dicha señal nosotros tomaremos esta parte de aquí, la cual es la señal triangular. Esta señal triangular generada en este punto es producto de la carga y descarga de un capacitor. En este caso el capacitor es pequeño, ya que a más pequeño sea este, mayor frecuencia. Aquí por conveniencia se instala un potenciómetro. Este potenciómetro con la finalidad de variar la frecuencia. Esta señal también genera una señal cuadrada, ya que al entrar la señal inversora y al superar el voltaje que se genera en este divisor de tensión, lo que genera es un golpe, ¿cómo se le llama? Un detector de cruce por cero. A esta salida genera una señal cuadrada y a esta otra, que es directamente el arreglo RC, genera una salida triangular. Esta salida triangular, ya tenemos en este caso dos de las señales necesarias para el generador de funciones. Este de aquí es simplemente es un amplificador seguidor de voltaje. ¿Qué es lo que hacemos con este? Al haber una impedancia infinita, recordemos también que en las hojas de especificaciones un amplificador operacional tendrá siempre una impedancia teóricamente infinita entre sus dos terminales. Esto implica que si hacemos la teoría del cortocircuito virtual, el voltaje que hay en este punto sería igual al que hay aquí. Por lo tanto, el voltaje que hay en la entrada es el mismo que hay en la salida. Esto con la finalidad de no afectar esta base de tiempos con una carga. De modo que todo este sistema de este lado podemos simplemente obviarlo, podemos obviarlo y solamente enfocarnos a esta carga y descarga. Con eso la frecuencia no se ve afectada con la carga. Y por último, lo que es el atenuador. Una vez que tenemos señal cuadrada y triangular, queremos convertir esta señal triangular a una señal senoidal, que sería la tercera señal. ¿Cómo se logra esto? Bueno, sabiendo un poco de física de semiconductores, nosotros vamos a aprovechar la curva de la ecuación de Schottky. Esta curva genera una linealidad en un voltaje para diodos de silicio aproximadamente entre 0.65 volts y 0.7. Dicha linealidad la aprovechamos en este caso para generar la señal triangular
y atenuar un poco los picos de subida. De esta manera, imaginen que la señal triangular tendrá una pequeña redondez en la punta, lo cual va a hacer que se asemeje a una señal senoidal. Esta señal senoidal, o más bien dicha circularidad, se la vamos a dar con estos dos potenciómetros de ajuste, de modo que de esta manera, si cambiamos los voltajes de las fuentes, sean 5 más menos 5 más menos 12, esto generará que pues, probablemente este atenuador no funcione de la manera correcta. Para este motivo instalé estos potenciómetros de una manera arbitraria. Estos se ajustan hasta obtener una señal relativamente parecida. Esto que acabamos de ver, ese es el oscilador fundamental, y con este todas las señales necesarias para el funcionamiento. Vamos a pasar a la siguiente parte. Nosotros ya tenemos la variante de la frecuencia, que sería en este potenciómetro de aquí, y las tres señales necesarias, que casi siempre son las más comunes. Ahora vamos a pasarnos a la probeta. La probeta de salida es la más sencilla de todas, aunque tiene su utilidad. En general, el oscilador que les presenté funciona ya como generador, pero tendrán problemas por sí solo a la hora de querer tomar la señal. ¿Por qué motivo? Imaginen que yo coloco una carga en este punto en la señal cuadrada. En este caso vamos a afectar este voltaje de salida, o bien introduzco una carga en este punto de aquí. Eso me va a afectar esta base de tiempos y por lo tanto va a generar que la frecuencia no se comporte de la manera adecuada. Por lo tanto necesitamos una probeta. ¿Cuál es la finalidad? Aislar la entrada. Como vemos otra vez, aquí hay un segundo seguidor de voltaje. Este seguidor de voltaje lo que hace es que aísla y le da la impedancia relativamente infinita que da un amplificador operacional, y aísla esta etapa de la siguiente etapa. La segunda etapa es un amplificador con retroalimentación negativa. Esta vez nos interesa dicha retroalimentación ya que la usamos para otra finalidad. Este es un amplificador inversor. ¿Qué es lo que hace? Podemos, conforme el arreglo de la impedancia de entrada, que sería esta, y la impedancia de salida, que sería la suma de este potenciómetro con esta resistencia, generar una amplificación conforme a la entrada. A su vez, a la salida, ya que nosotros conectaremos diferentes impedancias, diferentes circuitos, como un capacitor, un amplificador, alguna bocina o algo pequeño, le puse un tercer seguidor, de modo que me aísle esta etapa con esta para evitar la caída de la amplitud excesiva. Por así decirlo, este le da una especie de fuerza de salida. Cuando yo reduzco este potenciómetro, la amplitud de salida baja, y cuando yo lo aumento, dicha amplitud se verá elevada. ¿En qué función se eleva? Esto se eleva directamente proporcional a la división entre esta suma de resistencia con esta. Si yo tengo un potenciómetro de 10 kilos y aquí tuviera en esta sumatoria 4.7 kilos, 4.7 entre 4.7 genera una amplificación de un 1, de modo que esta entrada que haya sería igual a la salida. Si yo lo elevo a 10 kilos, tendríamos aproximadamente 10.1 kilo ohms entre 4.7 kilos, aproximadamente ligeramente más que el doble de la amplificación. Hasta este punto ya les he explicado lo que es el circuito del oscilador fundamental, que usa la linealidad del diodo y un oscilador que no es más que un amplificador con una retroalimentación positiva, y la probeta para evitar afectar la frecuencia y la base de tiempos. Por último, quiero explicarles lo que es la fuente de poder. Para generar una fuente con un voltaje más menos, simplemente es necesario un transformador con un tap central, que en este caso es este conector, un puente rectificador. El tap central se tomará como la masa o la tierra común.
Se conectarán dos capacitores, en este caso estos dos de aquí representan capacitores, y dos reguladores. En realidad estos reguladores pueden ser de diferentes voltajes, 0.5, 0.9, 12. El único detalle es la capacidad que tiene el transformador. Usualmente, si recuerdan los rectificadores de onda completa, se tiene que multiplicar el voltaje pico a pico por .636 y eso dará el voltaje de directa máximo que se puede sacar. Para mi caso usé un transformador de 24 voltios. ¿Qué quiere decir? Si son 24 con un tap central, tenemos 12 entre estos dos puntos y 2 entre estos dos. Multiplicado por .636 da aproximadamente 7.4 voltios. Y rectificados con un 7805 y con un capacitor, además de un filtro, generamos más y menos 5. Se puede usar cualquier otro voltaje y entre más voltaje mejor, siempre y cuando no se sobrepasen las características de este, que como sabemos, según las especificaciones, deberían venir como por aquí. Tenemos más o menos 30 voltios como máximo voltaje diferencial de directa, o bien más o menos 15. Perdón. Por último, una vez explicada la fuente, voy a mostrarles el PCB. Este circuito que le generé un PCB en Proteus con el Ares, de modo que traté de hacer todo el sistema por montaje True Hold y con la cara del bottom Cooper se le llama, o fondo, de modo que casi todas las pistas se ubicaran. Hay puntos donde ya es imposible hacer el ruteo, así que opté por usar una sobre la capa superior, pero en realidad esta sería más que nada un pequeño cable. Bien, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, próximamente subiré un video de cómo quedó el generador físicamente funcionando. Créanme que es un funcionamiento muy robusto. Da un ancho de banda aproximadamente de 20 kHz. Muchas gracias.